voy a crear un proyecto de NetBeans, nuevo proyecto. Va a ser estático, o HTML5 application. Vamos a ponerle aquí, ¿qué quieren? JS04. Claro. A ver dónde va a estar. Me pide una plantilla, le voy a decir que no quiero una plantilla, no vamos a trabajar con plantillas o algo así, con Twitter Bootstrap ni nada de eso. Ninguna librería de JavaScript. Le damos fin. Hasta ahora es cuando Eclipse, NetBeans tiene el concepto de clause aquí, que no lo tenía antes. NetBeans, bueno, Eclipse es el que tiene el concepto de clause, claro, no se borra el proyecto, simplemente lo cierra, ya no voy a trabajar con eso. Pero JS4 es el directorio donde está el código, va a estar descargado por el cliente. ¿Se ven las letras? ¿Se ven? Bien, no vamos a escribir nuestro código, vamos ahora a tener a la mano la consola para ver qué pasa durante las pruebas. Esto no les sorprende, pero en mi código de JavaScript lo voy a escribir en NetBeans. Entonces empiezo haciendo lo que hasta ahorita ya conocen ustedes. F5, ya todas estas razones saben por qué. Estamos buscando public.js.
Dentro de Sideroot, en el árbol del proyecto, Sideroot es el public diagonal HTML. Public-HTML es el Sideroot. Pues cuando yo creo dentro del Sideroot un folder con nombre JS, es dentro de public diagonal HTML. ¿Sí? Es ahí donde está depositando NetBeans ese directorio. Y dentro de este directorio es donde va a estar nuestro archivo de JavaScript. JavaScript file. Les cuestiona cuál es el nombre, main.js, y ya está su código, archivo de JavaScript. Esa es la estructura más básica que tenemos hasta ahorita. Vamos al navegador web, F5, ya no se queja, y ya descargó el archivo main.js. Nuestra consola, y creamos inmediatamente nuestro módulo, de la aplicación, que ahorita ya la sintaxis es la misma que hemos venido haciendo desde hace varios días. ¿Sí? Este es el módulo de JavaScript para mi aplicación. Ya es el que ustedes conocen, la sintaxis, nada nueva. Me falta ir al index.html y indicarle que se ejecute al momento de cargarse. ¿Sí? Como dice la breve global, la aplicación no está declarada. No puedes saber NetBeans que está siendo declarada dentro de otro archivo por cuestiones de JavaScript, cómo funciona. Pero ya saben que funciona esto. Igual los toolbars los suelo quitar porque no los uso, pero bueno, quitan espacio. Voy a tener más espacio así. Voy a minimizar esto. Revisen en la consola, dice iniciando carga de la aplicación, terminando carga de la aplicación. Entonces,
cómo es que opera este objeto NewXHTML. Tendremos que estudiar algunas de sus propiedades. De hecho, en la documentación esto viene. Vamos a notar que se siguen ciertas pautas para hacer la solicitud, recibir los datos y procesarlos. Entonces vamos a crear una función en la cual vamos ahorita lo voy a nombrar realizar conexión. Y main lo que va a hacer es acceder va a hacer la llamada a la función realizar conexión. Aquí voy a hacer esta conexión. ¿Qué es lo que hago? Vamos a crear el objeto a partir del objeto que ya existe. Es común que ustedes vean que este objeto le nombramos XHR. ¿Sí? Y este es XHR es un objeto que corresponde a la noción de la solicitud. Vamos a utilizar console.log para familiarizarse con este objeto. Ahí está el objeto XML request. Este es el objeto que nos va a ayudar a hacer solicitudes al servidor. Pues, lo único que tengo que hacer es crear un nuevo objeto a partir del ya existente en el entorno. Recuerden que no hay clases, no puedo decir que voy a instanciar al objeto, pero es este XHR surge a partir de otro objeto que ya existe dentro del navegador web. Nosotros tenemos que hacer algo para que ya exista, pero tenemos que obtener nuestra propia copia. Y este objeto que ven aquí en el navegador web, en la consola, si yo le doy clic, ¿a dónde me va a llevar? A la pestaña del DOM. ¿Sí? En esta pestaña aquí nos va a permitir observar qué propiedades ya tiene este objeto y qué valores ya tiene este objeto. Algunos no nos sirven para esta situación, pero observen que dice por ahí, no sé, on login, on timeout, ready state, response state, response type, response URL, response XML, status get, scan out. Event listener también lo tiene, es decir, también se presentan eventos en este objeto. Get all response headers. ¿A qué le recuerda headers? Las cabeceras de respuestas de HTTP.
Open, ¿qué sería? Como abrir una conexión. Send, ¿qué sería? Enviar datos, ¿no? Al servidor. Set request header, ¿qué sería? Asignarle un valor a una cabecera de solicitud. Y hay uno aquí que nos dice already state change, on progress, on load start, on load, muy similar a evento. Este es el objeto, tiene muy pocas propiedades, observan, ¿eh? No tiene muchas. Pero eso es todo lo que nos ofrece. Entonces, si regresamos por aquí a la documentación de este objeto, bueno, también está en español. Tiene propiedades, tiene esta propiedad, ahorita vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Qué significa already state change, ready state, response step, response type, status? ¿A qué le recuerda status? Al status, al código de estado de HTTP. Texto de status, pues a un texto que está asociado a ese status. Cuando ustedes ven 404, ven por lo general el texto not found en inglés. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? No sé. Mira por aquí la especie de constructor. Esta es documentación que tiene Open. Puede estar más. Propiedades. Status dice el estado de la respuesta al pedido. Este es el código HTTP result. Por ejemplo, status es 200 por un pedido exitoso de solo lectura. Abort, get all response headers, init, open, inicializa el pedido. Este método es para ser usado desde el código JavaScript. Para inicializar un pedido desde el código nativo debes usar open request. Open request, open override init type. Y ver otras cosas. Este objeto ya tiene propiedades y métodos, ¿sí? ¿Cómo lo usamos? Viene aquí la documentación, ¿cómo puedes usarlo? Primero, a este objeto le indicamos a través de su método open tres parámetros, ¿sí? Tres parámetros. Uno es el método de HTTP a utilizar para la solicitud. El segundo es la URL de la solicitud sobre la cual se va a hacer. Y el tercero, si la solicitud va a ser asíncrona o síncrona. ¿Sí? Esos son tres conceptos, algunos de ellos ya están familiarizados ustedes. Pero trabajar con este objeto, primero, sería obtener un objeto de XML HTTP. Entonces, va ¿sí? Segunda es indica el método HTTP, la URL y el tipo de conexión a realizar. Pues para eso utilizamos XHL1 Primero es el método de HTTP, coma, la URL, coma, y su tipo de conexión. ¿Sí? Método de HTTP, ¿cuáles conocen?
Y URLs, pues las URLs. Tipo de conexiones. Aquí, eso tiene que ver con asíncrono. Entonces, la noción de las conexiones es esa conexión que vas a hacer al servidor tiene que esperarse a que termine o tiene que realizarse y continuar con el código. Entonces, la noción de asíncrono es, ¿quieres que esta solicitud que vas a hacer de get o post a esta URL quede pendiente esperando a que termine tu código? Perdón, que termine esta solicitud para continuar con la siguiente línea en tu código, o quieres que se haga la solicitud y continúe inmediatamente la ejecución de tu código. La primera cosa que expliqué es síncrono, es decir, esta línea haría la solicitud al servidor, a la URL, y esperaría hasta que termine esa conexión para que se continúe en la siguiente línea de tu código. ¿Sí? Es decir, es una operación bloqueante, es una operación que tienes que esperar hasta que te termine. Asíncrono quiere decir que la solicitud se envía e inmediatamente se regresa para ejecutar las siguientes líneas de tu código de JavaScript. No se espera a una respuesta o un resultado. Simple y sencillamente continúa ejecutándose tu programa. No utilizamos en la actualidad síncrono porque tiene un efecto en la aplicación para el usuario que se vuelve lento. Impredecible. Impredecible en cuanto a que no sé cuánto va a terminar, pero estoy haciendo esperar al usuario que pase algo. Entonces es bloqueante esta solicitud y el usuario tiene que esperar hasta que esto se termine. Igual su conexión de red es muy lenta y esto va a tardar o puede tardar para el usuario. De ahí que optamos por trabajar desde un inicio con conexiones o solicitudes asíncronas. Es decir, que se envíen y no me interesa a mí cuánto tiempo se tarda, pero mi código continúa. ¿Sí? ¿A qué se asimila esto? A eventos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque observa que cuando se hace una solicitud del cliente al servidor, yo no sé cuánto tiempo se va a terminar en atenderme el servidor. ¿Sí? Yo no puedo decir, esta URL que estoy solicitando, ¿por qué? Va a tardar 30 milisegundos, o va a tardar un segundo, o va a tardar un segundo y medio. No sé cuánto va a tardar. ¿Sí? Entonces, programar pensando en va a tardar tantos segundos y va a hacer esto es imposible. ¿Sí? Tenemos que pensar de forma síncrona, tenemos que hacer la solicitud y buscar un mecanismo para que cuando esa solicitud se termine con éxito, yo haga otra cosa. Mi lógica de aplicación continúa. Y si se detecta algún error, hago otra cosa. ¿Sí? Pero tengo que pensar que estas solicitudes quedan en el futuro y tengo que amoldar mi código para que esto funcione sin errores para el usuario, ¿sí? Que va a interactuar con la aplicación. Open es este método. XHL Open. Primero método, hacer una solicitud tipo GET. URL. Ahorita vamos a utilizar una URL del mismo servidor sobre el cual estamos haciendo, está trabajando un código de JavaScript o sobre el cual fue descargado mi código de JavaScript. Pues vamos a creer ahorita que en el servidor existe un archivo que se llama txt diagonal y la tercera opción, que es lo de la asíncrono. Aquí está explicado el método, por aquí viene open.
inicializan la solicitud, método URL y así. Una opción, un parámetro booleano opcional, por default es verdadero, indicando si o no la operación se va a llevar a cabo asíncrona. Por default dice es asíncrona la solicitud. Es true por default. Dice que es opcional. Pero usamos por lo general como aquí en factor asíncrono sería dice la documentación es opcional, es muy común que se vea en el código para hacer la solicitud asíncrona. Pero la documentación dice es opcional, pero optamos por ponerlo. Y una vez de que abrimos la conexión, tenemos que hacer el send o el envío de datos. ¿Por qué voy a enviar datos? ¿Por qué voy a enviar algo si estoy obteniendo algo del servidor? No, send lo que hace es envía la solicitud. Open lo único que hace es preparar la conexión, ¿sí? Y send lo que haría es llevar a cabo esa conexión, ¿sí? Realizarlo. Tiene un parámetro que son los datos que le vamos a enviar. Por default no se le envía nada, igual y no escribimos nada en send, o escribimos una cadena de caracteres vacío. ¿Sí? Al menos la idea es esta. Ya son 3 puntos. Tercero, se realiza la conexión. ¿Cómo? Con XHL y vamos a colocar aquí datos, enviar. Esto hay que indicar que es opcional, porque si voy a hacer una solicitud bien, pues no estoy enviando nada. Ojo, si voy a enviar datos, que todo depende de cómo ya haya configurado, haya indicado yo el método get. Entonces, esa es la solicitud que vamos a hacer. Vamos a ver si arriba. Pongo 25 y obtengo 404. ¿Sí? El punto es observar cómo se llevó a cabo toda esta interacción o cómo se llevó a cabo mi código. Porque se observa, hay un get, o sea, dice iniciando carga de aplicación, lo dice realizando conexión la hace la primera línea de la función. Entonces se ejecutó después la línea 4, después la línea 5, después la línea 6 y 7. ¿Sí? Pero observen que se hace esta solicitud y es posteriormente indicado el mensaje de error. ¿Sí? Y no hay eso es lo que corresponde a asíncrono, no hay una espera para determinar la siguiente línea de código. ¿Sí? Es una solicitud e inmediatamente continúa con la otra línea. La otra línea lo que hacía era terminando conexión, imprimir en la consola, terminando conexión. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pueden ir al su proyecto y crear el directorio txt archivo.txt. Observen dónde quiere él encontrar ese archivo. Dentro de public diagonal HTML quiere encontrar el directorio txt en su interior.
al archivo .txt. Por lo tanto, tengo que crearlo aquí para identificar esto, ¿no? Sideroot, saben que es public HTML, archivo vacío, por aquí anda esta cosa ahora, empty file. Vamos a nombrarle, perdón, no he creado el directorio, un nuevo directorio, txt, dentro de txt, un archivo vacío, other, empty file. Vamos a nombrar un nombre de persona, vamos a trabajar para no confundirnos con la idea de archivo. El nombre es .txt, está vacío, voy a cambiar el archivo. Nombre .txt, 5, y ahora ya lo obtuvo. ¿Sí? Pero es un archivo vacío. Pues se realiza la conexión, se obtiene el archivo y continúa todo el proceso. Entonces, puedo ir aquí al archivo, empezar a editar, ¿no? Antonio. Edité el nombres.txt con tu eje 5 y ahora me dicen la respuesta, encontró a antonio.hernández.plus, ¿sí? Es decir, ya se obtuvo el archivo. ¿Sí? Ahora, la cuestión está en cómo puedo procesar el archivo obtenido desde el servidor. Esto lo único que hace es realizar la conexión. Pero yo necesito un mecanismo o algo para cerciorarme que cuando ese archivo haya sido finalizado o terminado de su descarga, yo pueda hacer algo con él. ¿Sí? Aquí también la otra consideración es, los archivos pueden empezar una cantidad incierta. Puede empezar 0 bytes, ¿no? Un archivo vacío, 100 bytes, 1 kilobyte, 2 kilobytes, 1 mega. Ya puede empezar la cantidad que quiera. Yo no sé cuánto tiempo se va a tardar el cliente, el navegador web, en descargar ese archivo, o cuánto se va a tardar el servidor en entregarle ese archivo al cliente. Entonces, ¿cómo puedo saber o controlar esta situación de la solicitud? Entonces, para eso, aquí en XML viene esta situación de Handle Response o manejando la solicitud y la respuesta. Tenemos que utilizar, aquí me viene este texto, bueno, pues, vamos a hacer unos ejemplos distintos. Dentro del objeto XML HTTP request hay una propiedad que se llama, pues, sí, de hecho está, por eso tenemos already state change. Already state change
Lo que hace este onReadyState change es asociar una función a el objeto, ¿sí? El objeto de XH. ¿Con qué consideración? Que cuando cambie el estado interno de este objeto, se va a ejecutar mi función. O sea, durante la solicitud al servidor y la respuesta, que puede tardar un tiempo que no sé, el mismo objeto va determinando cambios en su propio estado y ejecutando mi función. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en mi código, lo único que yo le indico aquí es a xhr.onReadyStateChange vas a ejecutar una función. Le estoy ahora indicando a este objeto, cuando durante la solicitud que hagas al servidor notes algún cambio de estado interno, o sea, en ti, ejecuta esta función que te estoy indicando. ¿Sí? Aquí le estoy pasando la función, o le estoy dando la función anónima. Esa función anónima, vamos a bien mayúsculas. Para observar esto. Y ¿cuántas veces en Vimeo ha cambiado el estado de conexión? 3 veces. No, repito, no consideramos esto que hubo un orden. No sé qué hubo, pero ahora ha cambiado el estado de conexión. Esos cambios de estado de conexión presentan la siguiente situación. ¿Qué puedo obtener en esos cambios de estado? O sea, ¿qué información hay en esos cambios de estado o quién se ve afectado? Hay varias formas, ¿no?, de obtener esto. Uno es utilizando el utilizando this internamente en esta función. This, para este código, para la función que voy a asociar a onReadyStateChange, está apuntando hacia XHR. Son el mismo objeto. Entonces, la función puede acceder al objeto XHR mediante this. ¿Por qué? Porque this es el objeto que representa la conexión. Esa conexión que estoy haciendo es, si ya considero otras situaciones, puedo hacer varias conexiones y cada una de esas conexiones puede andar por su propio lado.
Pero this está asociado a este objeto para esto. Ha cambiado el estado, digamos por aquí, vamos por ejemplo, this que ofrece dentro de F5, y cuántas veces aparece this, 3 veces. Repito, es el mismo objeto que está haciendo la conexión. Regresamos ahora a la documentación. Porque necesito observar qué propiedades tiene este objeto, nuevo pues, para comprender su forma de operar. Aquí hay aquí está la ready state chain, que dice una función del objeto JavaScript que se llama cuando el atributo ready state cambia. ¿Cuál es el atributo que cambia? Ready state. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que dentro de mi código de JavaScript ha cambiado el estado de conexión por poner this.ready state. Ahora, si observan, ¿qué es lo que me dice ready state? Primera vez dice, ha cambiado el estado de conexión, y ready state imprime 2. Después se vuelve a ejecutar, ha cambiado el estado de conexión, ready state 3. Después se vuelve a ejecutar y finalmente aparece ready state 4. Entonces, ¿a qué corresponde o qué significa ese 2, 3 y 4? Pues vamos a la documentación, que aquí nos indica ¿qué significa eso? ¿Sí? Observen que dice, el valor 0 todavía no se llamó a open. 1 dice, todavía no se llamó a send. 2 dice, send ya fue invocado y los encabezados y el estado están disponibles. Encabezados a cabecera de solicitud. El 3 dice, descargando, response state contiene información parcial. Y el 4 es completed, dice, la operación está terminada. Entonces, internamente este objeto mantiene el estado sobre cómo va llevando la conexión. En el 2 me indica ya se ha hecho la solicitud. 3 aún se están descargando los datos. 4 ya se terminaron de descargar los datos. O el recurso ya se obtuvo. Otra propiedad que me interesa es status. ¿Sí? Porque status está asociado a el estado de HTTP. Si regreso a mi código de JavaScript, es status. Regresamos aquí, control F5 y ya me indica varias cuestiones. Dice, terminando conexión, terminando carga de aplicación. Se ha cambiado el estado de conexión ready state 2, status 200, ready state 3, status 200, ready state 4, status 200. ¿A qué corresponde 200? Estoy hablando de status en código de HTTP. ¿A qué corresponde el 200? Éxito en la operación. ¿Sí?
Recuerden que de HTTP los códigos que están en el rango de 200 a 299 implican un éxito en la solicitud. Entonces el servidor, que es el servidor Apache, está indicando 200 éxito en la solicitud. ¿Qué otra propiedad me interesa? Me es más útil el status text. Bueno, nos podría ser útil. Vamos a imprimirlo, no perdemos nada sabiendo lo que tiene. Status text es texto del estado. Con la física aquí va a aparecer ok. ¿Sí? Ahora. Voy a mover aquí la línea para que vean qué va a pasar. Ahora sí ya aparece el estado 1. ¿Sí? Lo moví una sola línea. Moví nada más. Primero puse, hace un momento tenía el open y después un ready state change y ahorita cambié el orden. ¿Sí? Y ahora ya aparece el estado, el ready state 1. Ready state 1 indica todavía no se llamó ascend. Bueno, tendría sentido porque aún no había llegado a ese punto. Pues se ha cambiado el estado de conexión, ready state 1, status 0. No se conoce cuál es el estado porque no se ha enviado la solicitud. Status 0 no tiene nada. Ready state 2, ese ya se terminó, status 3 es ok, state 3, status ok, 4. El 4 es cuando ya terminó la conexión, ya se cerró la conexión entre el cliente y el servidor. ¿Qué otra propiedad nos interesa? Ahorita nos puede servir response text. Response text dice la respuesta del pedido como texto o null si el pedido no fue exitoso o todavía no se envió. Acá console.log response text response text control F5 y que observan ¿qué de lo que está ustedes en la consola ya nos puede servir? ¿Qué de lo que hay en la consola ya nos puede servir para hacer algo? Response text.
Pero el response step, ¿en qué punto? Una, cuando ready state sea 4, porque ya terminó la conexión, y cuando el status sea 200. ¿Okay? Es cuando me interesa el response text porque ya sé que hay un éxito en la solicitud. No me interesa el ready state 3 porque si observan en la documentación te dice response text es parcial. Puede ser que el archivo sea muy grande. ¿Sí? Puede ser que el archivo tenga mucha información. Entonces, necesito hacerlo hasta cuando ya se haya descargado mi documento o el archivo que estoy interesado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar este archivo. Este nombre. Unas 15 veces. Voy aquí al navegador, control F5 y ahí está. De nuevo, este no me interesa cuando el ready state sea 3. ¿Sí? Me interesa hasta cuando el ready state sea 4. Ya sé que ya ha terminado de descargar el archivo y que el código de estado sea 200. Se pueden cometer errores, puede ser que yo le indique en el archivo de JavaScript un archivo que no exista, nombres alumnos.txt, que no existe en el servidor, control F5, y aparece en response text .type, HTML, ¿sí? Que viene por parte del servidor. Esto es lo que me está dando el servidor web Apache. ¿Sí? Pero observen que código de ready state es 4, status es 404. Eso no lo encontró. ¿Sí? Aquí la importancia de indicar, me interesa que sea 4 el ready state y que el status sea 200 para considerarlo como un éxito. ¿Qué otro error conocen ustedes de HTTP? Por ejemplo, el de permisos. ¿Sí? Que no puedes acceder a ese archivo. Es para no simularlo, para probar con eso. O ejemplificarlo, yendo a la carpeta donde está el archivo de .04, public diagonal HTML, TXT, y aquí están nombres. Vamos a cambiarle los permisos, propiedades, permisos, vamos a quitarle a todos los demás, ninguno, no puedo hacer nada, ninguno. El propietario, o sea, yo como alumno, sí voy a poder leer y escribir, pero el otro grupo y otros usuarios del sistema no van a poder acceder a él. Vamos a ver si es correcto. 404. ¿Por qué? ¿No? No cambié el nombre del archivo que estoy solicitando. Voy a poner consideraciones. Control F5 y ahora me indica 403 forbidden. 403 dentro de HTTP es el código de estado que le corresponde a indicarte que no tienes permisos para. En realidad es el proceso o el demonio de HTTP, de Apache, el que no puede leer ese archivo, pero yo le quité los permisos. ¿Sí? Entonces no puede acceder al directorio home, www, netbeans, diagonal, toda esa cosa, porque le quité los permisos a ese archivo. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Bien. Voy a hacer unos reajustes
en el código para que no voy a regresar los permisos esta cosa. Ya se regresó el 200 y ok. Vamos a ver el número de 200. Vamos a agregar más datos, porque hay 15 líneas. Otras 30, otros 45, 60 líneas ya hay ahí de número. F5 debería aparecer. ¿Sí? Ahora, por cuestiones que tienen que ver con algo que conocemos la caché del navegador web, ¿sí? El navegador web en algún momento descarga el archivo y lo mantiene en la caché o como archivos temporales. Es un problema después porque si el archivo cambia en el sistema y el navegador web utiliza su caché, no voy a obtener los datos actuales del archivo del servidor. Para evitar eso, en estas solicitudes optamos por agregar un parámetro en la URL para forzar a que el navegador web siempre haga una nueva solicitud y yo no tenga que borrar mis archivos temporales de mi navegador web o borrar mi historial. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, de una vez como práctica, como cuestión de recomendación, es a la URL le concatenamos para evitar problemas. Agrega un parámetro, vamos a ponerlo aquí, contenido aleatorio. ¿Ok? Porque ese parámetro, símbolo de interrogación, t igual a algo, un número aleatorio, va a forzar a que el navegador web identifique esa URL como una URL nueva o distinta. Por lo tanto, va a volver a hacer la conexión. Esto obligaría yo al navegador a siempre hacer una colección nueva y nunca reutilizar la caché que tenga de los datos del servidor. Entonces, podemos darle el nombre que quieran. Vamos a. No puedo agregar un número aleatorio, aunque también nosotros solemos ver lo siguiente. Var va a venir de ahí. Y luego se lo contatemos.
concatenación igual a se observan ahora en la solicitud se envía al parámetro T con un número que surge a través de los segundos que representan el tiempo del navegador web. Podemos dar por hecho que este dato también es aleatorio, porque al final de cuentas cada segundo cambia, ¿no? Entonces, si estoy cuestionándome a qué hora es ahorita, pues va a cambiar esto. ¿Sí? Esa es una recomendación. Voy a quitar aquí el y ya ser más seguro de esta situación. ¿Sí? Pues cuando yo hago una solicitud, la recomendación es agreguen un parámetro con un dato aleatorio para que el navegador web se vea obligado a volver a hacer una conexión nueva y no utilice su caché. Depende del navegador web que haga eso. Ahora, esta es una forma. ¿Sí? Es already set change, pues sale una función anónima. Internamente utilizar this. Como la cuestión de this a veces es confusa, ¿quién es this? Lo que optamos por usar es definir una función que reciba un parámetro y me regresa otra función, el concepto de closure. Es más común usarlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones quiero que la función que se ejecute cada vez que haya un cambio de estado en esta conexión tenga parámetros externos a él. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, en lugar de pasarle una función anónima, define una función que regresa la función que procesará la conexión. Noten que la idea aquí es procesar la conexión, ¿sí? O atender o determinar cómo va la conexión. Aparte es que yo ya tengo los datos y va a ser otra función que procese los datos. ¿Sí? Realizar la conexión al servidor, lo único que hace es eso. Voy a borrar todo este código. Y ahora lo que quiero es procesar. Cambios de estado. Voy a ejecutar esa función, ¿eh? Y esta función lo que va a hacer es regresarme una nueva función que se va a encargar de procesar realmente los cambios. Una función que lo que regresa es una función que puede procesar ahora el cambio de estado. La pregunta es ¿cómo accedo
ahora al objeto de la conexión XHR o el XML request, procesar cambios de estado de la conexión le puedo pasar como parámetros OBJ perdón, a XHR. Okay, a esta función, cuando yo la ejecuto, le paso como parámetro el objeto que acabo de crear, que es el mismo objeto de XHR, es una referencia. Por lo tanto, esta función va a obtener al objeto de XHR y en teoría, cuando yo ejecute con el punto log, puedo ver aquí, unos 5 de los aviones, ¿no? Esta la definí en el interior de esta cosa. ¿Es cierto? Y ahí está. Funciona. El código, porque esa es la función que está cambiando, ¿eh? Aquí vamos a comentar procesando cambios de textura. Control F5, y ahí veo que se imprime, pues estamos con uso de la función, pero estamos cuando uso 4 veces. Este OBJXHR, ¿quién es? Es el objeto XHR del cual yo creé. ¿Sí? Pero a través del concepto de closure, lo que hago es definir una función, cuando yo la ejecuto me regresa una nueva función, la cual va a procesar los cambios de estado. Entonces, me permite pasarle más parámetros a esa función. Aquí en la línea 12 yo le paso nada más XHR, pero yo le podría pasar más parámetros si me fuese necesario. Y por el concepto de closure, OBJ-XHR está encerrado en la función anónima que tiene en el interior y puedo acceder a OBJ-XHR, que es exactamente el mismo objeto que fue definido en la línea 11, ¿sí? Por la referencia. Entonces, mediante esta forma, puedo definir una función que genere o que cree una nueva función que va a atender la solicitud. Esto lo hacemos así para ir empezando a dividir mi código, empezar a tratar de modularizar mi código. Y aquí también puedo acceder a ready state. Control F5, y ahí aparece 2, 3, 4. ¿Cuáles quedamos que me interesan los cambios de estado? 4 nada más. ¿Sí? Entonces, si OBJ-XHR.development state es igual a 4, quiere decir que ya se terminó la conexión, pero no sé cuál es el estatus. Por lo tanto, tengo que verificar que ya se haya terminado y que el resultado sea si es así, esa es una. Todo depende de qué es lo que queramos hacer con esto, pero nada más cuando se termine la conexión, quiero que se muestre eso, que ha terminado la conexión.
En caso contrario, bueno, no me serviría mucho en caso contrario, porque recuerden que en caso contrario siempre se va a ejecutar, porque los otros ready state son 2, 3. Entonces siempre se va a ejecutar el else. Entonces, eso es nada más si el ready state es 4 y su código es 200, hubo éxito. Lo otro es que yo me cuestione si obj.xhr.ready state es 4 y obj.xhr.status no es 200, quiere decir que la conexión ha terminado, pero de forma fallida. Entonces, se ha terminado la conexión con éxito. Se ha terminado la conexión. Entonces, control F5 y al final me indica se ha terminado la conexión de forma exitosa. Voy a empezar a quitar los console.log porque ya me están estorbando nada más realizando la conexión y terminando la conexión. Control F5 de la conexión, debe pasar esto también. Pero observen que ahora son 3 líneas. Dice iniciando carga de aplicación, que fue la función main, se hace la conexión, terminando carga de aplicación inmediatamente. Y después dice se ha terminado la conexión de forma exitosa. Pero regresamos al mismo punto que no sé cuándo va a pasar esto. Pero tengo que indicarle al objeto a través del ready state y a través del status cómo voy haciendo todo esto. ¿Cuándo voy a tener una conexión exitosa? De nuevo, regresamos a cambiar la URL, por ejemplo, control F5, y ahora aparece el mensaje, se ha terminado la conexión de forma fallida. No me interesa hasta ahorita, depende de mi lógica, porque igual no me interesa por qué falló. Solo sé que falló. Pero el 404 indicaría no existe ese recurso. Aquí entonces la observación es que estamos trabajando directamente con HTTP. Regresamos al vamos a quitar un poquito más de código. Quedarnos con el especial. Ahora, ¿cómo puedo acceder a lo que se descargó? obj.xhr.response text. ¿Sí? Y ahí está. Y ahora imprime el texto que se obtuvo del servidor. Entonces, vamos a decir que ahora tengo una función que realiza la conexión al servidor.
Otra que procesa los cambios de estado de la conexión. Y ahora quiero una que procese los datos recibidos del servidor. Es una función. ¿Qué quieren pasarle a esa función? Para que procese los datos. Pues los datos, ¿no? Entonces, es una función que recibe vamos a decirlo así, los datos. Y la forma en cómo la tengo que llamar a esa función es procesar los datos recibidos del servidor. Le paso el response. ¿Sí? ¿Qué son los datos? Para ver si vamos bien. Procesando datos. Procesando datos recibidos del servidor y después los imprime. Entonces sí tiene un orden. ¿Sí? Porque esta función, cuando la ejecuto, primero va a imprimir esto y después va a imprimir los datos. Vamos a hacer lo siguiente. Crear un área. Vamos a cambiar el nombre de y ahí está. ¿Sí? Estaría en el calls. Calls son columnas. Calls son 180 columnas. Ya no quiero ahora imprimir porque tengo algo de servidor. Control F5 y ahí se reciben los. Se hace la solicitud, se estudian los cambios de estado y cuando yo detecte que se ha terminado y fue de forma exitosa,
proceso los datos, procesar los datos tenemos que integrarlos al contenido del site y los mando al navegador. Y aquí aparece. De donde se desprende que si yo edito el archivo en esto, y están 10 líneas, regreso al navegador, control F5, y ahí aparece las 10 líneas. ¿Sí? Ya tienen ustedes, mediante este objeto, XHTTP request, poder hacer solicitudes. Y esto es asíncrono, repito, porque no tengo una orden de ejecución, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, sino que mi código tengo que considerarlo en cómo determinar en qué momento estoy en esta conexión, y el objeto XML request me permite hacer esto. Y hasta cuando yo ya detecte que se terminó la solicitud con éxito, es cuando yo hago algo con ellos. En este caso fue integrarlo con el usuario. ¿Dudas, preguntas? Si lo asociamos a la cuestión de eventos, ahora quiere decir que en mi interfaz gráfica del navegador web, si tengo botones, cuando yo le doy clic a un botón, puedo hacer solicitudes posteriores, obtener los resultados e integrarlos en el documento de contenido. Puedo tener un botón, dos botones, tres botones, enviar datos al servidor y recibir datos al servidor. De las prácticas que ahí les dejé que hicieran, esto era la noción. Nada más es comprender a este objeto para que ustedes ya puedan empezar a considerar qué aplicaciones se pueden hacer. Porque ya esto, al solicitar nuevos datos al servidor o hacer conexiones en cualquier punto del usuario que interactúa con la aplicación, ya me permite hacer una apertura mejor a otro tipo de aplicaciones.
Porque lo que estamos viendo ahorita de JavaScript y el .NET, pues todo era estático. Todo era, me refiero a estático que estaba en los archivos y se acabó. Pero ahora puedo ir al servidor y solicitar datos nuevos. Y el servidor me da datos nuevos. Y esos datos yo los puedo entregar. Pero realmente cuando yo inicio o accedo a esta página, index.html, inmediatamente se hace la conexión, se tienen los datos y ya. Ahora, si hay un error, ¿qué es lo que puedo hacer? Procesar errores recibidos por el servidor. ¿Sí? Ahora ya estoy procesando datos, pero ahora, ¿qué pasa si hay un error? La pregunta aquí es qué voy a recibir como parámetro de evaluación. ¿Qué le puedo pasar a esa función? Pues a esta función le podríamos pasar el ready state, no le sirve, pero podemos pasar el status y el response text. El status es qué estado terminó esto. Ya sé que no es 200, pero en el HTTP se definen un rango de 600 códigos de estados. Pero no sé cuáles puede hacer. Pero le puedo pasar el status y le puedo pasar también el status. Status text. Entonces, esta función va a recibir el estado y el texto. Errores de servidor, vamos a también hacer un test también. Le puse errores de servidor. Este es el de los errores, pero no muestra nada, salvo que yo me equivoque en dónde.
y me URL. Por ahí obviamente que igual el código de estado que diga not found no se veía mucho para una persona, ¿no? El usuario no sabría qué hacer con 404 y escoger, ¿no? Pero sí puedo yo dentro de esta cosa, ¿no? Si el estado estado 404 ¿cuál fue el que vimos en ese momento? 400 3, ¿no? 403, ¿no? De acceso no permitido. Denegado. Noten que finalmente el error si el archivo, en caso de que exista, solo acaba de cambiar los permisos.
a veces queremos hacer múltiples solicitudes y y aquí es cuando a alguien se le puede ocurrir hacer un for y notar qué pasa en el código. Porque cuando escribo esto, for va aquí igual a 0 y menor a 5 y más. Alguien puede decir, bueno, se va a realizar 5 conexiones y después cada una de ellas va a esperarse o algo así. Recuerden que las conexiones son asíncronas. Acá controla. Déjenme cambiar por cierto los permisos. ¿Cuántas conexiones hicieron? 5. Pero fue el mismo resultado como si hubiese sido una. Se inicia la aplicación y se termina la aplicación. Se inicia la carga de la aplicación y se termina la carga de la aplicación. Esta es la situación de la síncrona. Porque por cada for no se trata de que en la primera iteración se espera a que termina esa conexión y continúa con la otra. El for inmediatamente ejecuta la aplicación, la función, y esa función envía la solicitud. No hay no son funciones bloqueantes, no bloquean aquí la ejecución de mi código. Yo había mencionado que el navegador web no es un entorno de múltiples hilos, es un solo hilo. Entonces ustedes posiblemente han observado en algún navegador que cuando una pestaña falla, todo el navegador web se ve afectado. O bien, si una pestaña es la que te causa problemas, igual y de repente se cierra todo el navegador web por una pestaña. El entorno del navegador web es de un solo hilo, no existen múltiples hilos de ejecución. Entonces, para hacer eso, podemos utilizar un método que se llama setInterval del objeto Windows. Y este setInterval lo que les va a permitir hacer a ustedes es ejecutar una función con un delay o con un retraso. Va a ejecutar de forma repetida esta función con cierto retraso en las llamadas. Windows.setInterval. Entonces, en lugar de caer en esta idea de un for, dedicamos a Windows.setInterval que ejecute realizar conexión al servidor cada el intervalo es en milisegundos, por lo tanto 3000 milisegundos serían aproximadamente 3 segundos. Y aquí cabe la mención, no hay forma de tener con exactitud esto. El navegador web va a tratar de que sean 3 segundos o 3000 milisegundos. No hay forma de que el navegador web se transfiera que sean 3 milisegundos. Pero aproximadamente la idea es de que cada 3 segundos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Está bien la línea aquí? No, porque le tengo que dar solamente el nombre de la función que va a ejecutar.
es similar a la idea de eventos. Porque la función, le doy el nombre de la función, no le digo, si observan, el realizar conexión no regresa nada, no tiene un return. Tengo que indicarle el nombre de la función a ejecutar. La idea es de que aquí cada 3 segundos, 5, ahí se realizó. Otros 3 segundos se vuelve a realizar. 3 segundos aproximadamente se está realizando una nueva conexión. El efecto es lo mismo porque en el servidor, ¿qué sucede? El archivo no ha cambiado. Guardo los cambios y ya se está actualizando en él. Y pues esto para el final de cuentas, para el usuario no vería esa interacción. O sea, entre el cliente, código de JavaScript y el navegador, el servidor. Pero internamente sí se están llevando a cabo esas conexiones en la consola. Cada 3 segundos aproximadamente se está obteniendo algo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasa si durante la transmisión o las solicitudes yo le cambio el permiso a esta cosa? Y empieza el puro 403 y ese acceso de nuevo archivo. El estado de esto quedó tal y como estaba, ¿no? Porque ya no tengo la lógica para limpiar lo que estaba. Pero ahí ya nada se está enviando por 403. Voy a propiedades, permisos. Ya empieza a funcionar lo que vamos a hacer. Entonces, también yo podría hacer cambios en la línea de comandos. Por ejemplo, todo borrar el contenido, nombres, fotos de usted. El redireccionamiento borra lo que tenga. Y a este redireccionamiento deja lo que tenga en el interior.
No, es que son cada 3 segundos, igual yo puedo poner cada segundo. Más o menos. No ser tan precisos porque no, la web no puede cerciorarse de esto. ¿Sí? Con limpiar como este. Entonces, lo que en comando pin lo que está generando lo redirecciono hacia el archivo nombres y aquí están guardando de esta cosa. En la terminal también está. Y aquí el navegador web estoy haciendo la conexión. Déjame ver aquí todo esto.